Hablamos un poquito del origen de los zombies. Estoy. Porque ahora estamos hablando de apocalipsis zombie y demás, pero no fue siempre lo típico hablar de los zombies como del apocalipsis, ni siquiera que consumieran otras personas. Así que cuando pueda, Julio, vamos con la imagen sobre la historia de los zombies. Porque cuando Ta-na-na-na. empieza el concepto de los zombies, Uh. tiene un origen curioso. Empieza en Haití. Ahí vamos. Haití, parte de la isla La Española, a la Mi que zona. llegan... ¿Cómo? Mi zona. ¿Tu zona? Qué boludo. Vos hiciste lo mismo recién. Pero en cámara. Yo también. Bueno, isla La Española, que está Haití y República Dominicana en el presente, pero en su momento era toda la isla colonizada por los españoles y llevan a esclavos africanos al lugar. Y hay una mezcla de religiones entre el cristianismo, el catolicismo de los españoles y el vudú africano. Y ahí sucede el vudú haitiano, como un mix. No es el mismo vudú que en África, es distinto. No, pará, dato. Por favor. Facto. De hecho, Tenemos hecho, a, sí. así como Dana fue la especialista el programa anterior de Crepúsculo, tenemos a la especialista en vudú. En vudú. Yo con el muñequito vudú acá arriba. Mi papá decía. Está la diferencia porque mezclaron el cristianismo. O sea, ahora en la práctica de vudú de Haití hay cruces. Claro. Se reza, o sea, es como que saben que hay un Dios, porque bueno, es lo que les enseñaron. Les enseñaron. Suena como muy, muy naif. Les inculcaron, les pusieron a la fuerza. Colonizadores. Hay cruces ahora. Antes había como diferentes tipos de mandalas y diferentes tipos de constelaciones también, porque en África usaban mucho eso. Se guiaban mucho con las estrellas y demás. Y ahora, en Haití, ahora se sigue practicando el vudú. Sí, Es sí, una- sí, está es muy una presente. religión pagana, pero religión al fin. Y usan cruces en los diferentes tipos de rezos. Sí, sí. Terrible momento. Dato. Bueno, ellos pensaban, primero esto, llegaron como esclavos, por lo tanto se desarrollaba de una forma secreta también esta religión, así como el judaísmo que fue prohibido en Europa en la Edad Media, bueno, un poquito más adelante también, lo practicaban en secreto. Ellos pensaban que el alma tenía dos partes. Lo voy a leer porque no me aprendí esto. El Gros Bonange y el Ti Bonange. Una parte, el Gros Bonange, era donde estaba la personalidad, la memoria, los sentimientos. Y el Ti Bonange era donde estaba la sangre, el cerebro y la conciencia. Era como más físico, pero también estaba algo de la voluntad, vamos a decirle. En esta creencia aparecían los brujos que podían arrebatar la última parte, o sea, la sangre, el cerebro y la voluntad. Llevándolo a la realidad, te drogaban con yuyos, con ciertas drogas Psicoactivas. psicoactivas. Ella seguía tirando por las dudas. Gracias, gracias. Estoy. Te digo, estoy para que. No, ahora te voy a contar, vas a ver que no vas a estar. No está bueno. Enterraban a la persona drogada, la desenterraban y ya no tenía voluntad y le hacía caso únicamente a ese brujo. Se volvían zombies. De ahí surge la idea. Bueno, una persona descuidada de voluntad, que no tenía cuidado de sí misma, estaba desnutrida, era obligada a trabajar en contra de su voluntad. Todo esto es muy similar al concepto del esclavo. Entonces, esto es teoría, o una hipótesis más bien, porque no investigué tanto, pero yo creo que parte de la creencia del vudú y del zombie es un reflejo, así como en el programa anterior que hablamos de los vampiros como una metáfora de la aristocracia chupasangre, los zombies son el miedo de los esclavos a su propia esclavitud. De hecho, no lo investigaste vos, pero sí lo investigaron las personas de la Universidad de Michigan. ¡Apa! Yo me metí profundo, chicos. Me encanta, me encanta. Y hicieron como, ¿cómo se dice? ¿Un paper se dice? Un paper, Un sí. paper, Paper. claro, hablando sobre, más que nada, de la cultura haitiana, porque es la primera comunidad negra que llegó a la parte de Latinoamérica, sería. Sí. En geografía no estoy tan bien. La primera parte de Latinoamérica, la Más bien, primera más bien. población negra que llegó hasta Latinoamérica. Y un montón de expertos en el tema de toda la magia negra, las religiones ocultistas y demás, hicieron un paper y hablaron sobre esto y dijeron esto mismo que decís vos. Es como una similitud, no sé cómo decirlo, como un paralelismo con la esclavitud que sufrían ya en África, es como que lo vienen arrastrando. Claro. Y pensamos también que los hechiceros, bokors, se llaman bokor, Los bokors. los bokors, son como
lo que vendría siendo el Papa, trayéndolo como a un terreno así cristiano, Sí. es como la voz o la mente como más alta de Pero toda la sociedad. los Bokors, tengo entendido que son exclusivamente magos malos, ¿no? Como que hay magos Claro, buenos y malos. sí, y no, sí, magos obvio. buenos. Sí, como todo, en Claro. realidad, porque la magia en sí no hace mal, sino las personas. Claro. Los dioses son paganos, obviamente, si se quiere, pero el dios en sí no hace nada malo, sino que las personas que practican la magia negra, magia oscura, magia roja, blanca, lo que fuera, son las personas que tienen maldad. Al principio del siglo XX comenzaron a aparecer las primeras películas de zombies con este concepto. La primera es White Zombie, que aparecía esta imagen del Bokor que usaba un zombie para atacar a otras personas. Por mucho tiempo los zombies fueron una herramienta de un otro superior para atacar. No eran el enemigo protagónico como tal. Sino que eran los protagonistas asediados por los zombies, que en general el peligro era la cantidad de zombies. Sí, una especie de secuaces. Claro, exactamente, por ese lado. Hasta que hubo un curioso encontronazo con los vampiros. Porque en 1954 Richard Matheson publica una novela que quizás le suene por su película homónima Soy Leyenda, que era un mundo post-apocalíptico, que había ocurrido una guerra bacteriológica y se habían desarrollado como una especie de vampiros zombies medio raros. Y retrataba el fin de los mundos para la humanidad, muy parecido al concepto que tenemos hoy de post-apocalipsis zombie. Un fan de esta novela decide hacer una película a modo de precuela de la leyenda de Soy Leyenda. Este director era George Romero, que actualmente se lo considera el padre de los zombies modernos. Que acá ya aparece el tema de que coman cerebros, que te persigan, que si te mordes te convertís, con la película The Night of the Living Dead en 1968. La película fue muy bien recibida por la crítica, aunque tuvo varios problemas en cuanto a el estreno. Por un lado, no tenía clasificación de edad, siendo una película bastante sangrienta para la época. No llega al gore, pero más o menos. Y al no tener clasificación, podía ir a verla un nene. Era ATP, podías ir con tu bebé a ver The Night of the Living Dead, y eso no le gustó mucho a los críticos. A pesar de eso, ¿A vos qué te parece? a pesar de eso, sí la aclamaron en cuanto a todo lo demás. Otro problema que tiene también es que cuando registraron los derechos, no le pusieron el nombre con el que después se estrenó. O sea que después del estreno salieron un montón de películas de The Night of the Living Dead 2, 3, 4, pero George Romero no tenía ni idea. Sí. El tema es que el nombre estaba libre de derechos. Había un vivo bárbaro que hacía eso. Que ponía muy seguido los nombres de Night of the Living Dead 2, 3. Sí, Esa es una linda historia también. Era un Buen lore, director eso es buen lore. italiano, creo, Italiano, ¿no? sí. Hay un youtuber que habló de él, pero ahora no lo recuerdo. Lo recomendaría, si no, pero no lo recuerdo. Te Todos hacían lo que se le cantaba, lo que ellos querían, y decir, igual no me van a decir nada, total. Que igual es un vacío legal, porque si no estaba registrado el nombre, Claro, Claro. ya está. Sí, sí. Dormiste, como quien Dormiste, dice. dormiste como Em, decimos nosotros. Bien argentino. Además de este quilombo de que había 30.000 secuelas no oficiales, encima después George Romero acordó con el otro guionista de The Night of the Living Dead, que era John Russo, que cada uno haga su propia secuela de The Night of the Living Dead, por separado. Y no se iban a llamar The Night of the Living Dead 2, ni 3, ni nada parecido. Romero en el 78 estrena Dawn of the Dead, que... Se mató igual, ¿eh? Sí. Se mató, dijo, bueno, a ver sinónimos. Que tiene una crítica interesante, porque así como los zombies en su momento representaban la esclavitud, ¿no? Como lo hablamos recién, en Dawn of the Dead los protagonistas, en un apocalipsis zombie, eligen un centro comercial para refugiarse que está plagado de zombies. 1978, plena crisis, digámosle, ideológica del capitalismo y de Estados Unidos. Te muestran un centro comercial que es la representación del capitalismo y te muestran a unos seres totalmente zombificados sin voluntad caminando por los pasillos de un centro comercial. O sea, una crítica directa al consumismo. También hay una crítica a las instituciones, a la falta del gobierno para resolver el problema. También época de Richard Nixon, ¿no? Por supuesto, que un poquito anterior. Sí, ya estaba en presidencia, creo.
¿Del 78? En el 78, Sí. creo que sí, creo que estaba. Así que está muy buena y tiene una crítica muy interesante de Dawn of the Dead del 78. Después salió una remake que está muy buena y adapta muy bien muchas cosas. Pero a mí me gustó mucho la original, la recomiendo. Todas estas pelis que estamos mencionando ahora están en YouTube, porque ya son viejas, así que las encuentran tranquilamente. No hay que pagar. Claro. Nada más lindo que no pagar. Y después, John Russo, el otro guionista, estrena con la dirección de Dan O'Bannon The Return of the Living Dead en 1985, que era más bien paródica. Es un poco más para cagarte de risa. Tampoco va a ser la mejor comedia que vas a ver en tu vida, pero tenía un tono más paródico, lo que ya te daba la idea de, en general, los géneros de cine tienen cierta ola de seriedad, hasta que si ya empiezan a ver parodias decís, ¿qué le está pasando al género? Medio rari. Igual van con las parodias, ¿no? Pero y estas dos películas, junto con The Night of the Living Dead, te diría que son las mejores películas de zombies de la historia, o al menos las que sientan las bases de lo que iba a venir varios años después. Pues, además por el maquillaje, por el guión, por el concepto de apocalipsis. Y durante muchos años los zombies fueron lentos, que a mí en lo personal me aburrió un poquito, no sé a ustedes. Es que igual tiene sentido que sean lentos. Sí, Porque pensá, bueno, voy a spoilear un poco. Por Pensá favor. que un poco son muertos vivos. Cuando vos te morís, tu cuerpo queda duro. Ya de Claro, por sí. claro. Se Sí. te el termina- rigor mortis. El eso mismo. El rigor mortis. Entonces, claro, es como que vas caminando medio como lento, justamente. Duro. Sí, Duro, sí. tieso. Los Pero, músculos como que se relajan. claro, Claro, sí. Y estás no tenés, como- no tenés terminaciones nerviosas. ¿O sí? Depende. ¿Depende? Ok. Yo pensé que sí. Lo estoy pensando ahora, por el rigor mortis también. Supongo que de ahí surge que está la idea de que los zombies caminan así, con los Claro, brazos rectos. duros. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Va de ahí, ¿no? Y, O arrastrando pensá las que, piernas. claro, eso iba a decir, que no, Ay, te no re- doblan las rodillas. Claro. No, claro. Entonces van caminando como que se arrastran. Sí. Entonces tiene sentido que sean lentos. Igual que sean rápidos también es como... Le da como un spicy. Eh, Está bueno. Hasta los 2000 prácticamente todos los zombies, sí, algunos corrían, algunos, en algunas escenas, pero no eran una característica en sí. Hasta 28 días después, película inglesa protagonizada por Cillian Murphy, donde un muchacho se despierta 28 días después de que haya comenzado el apocalipsis zombie. Si les suena este inicio es porque The Walking Dead lo copió un par de años después. Es tal cual el inicio de Rick en The Walking Dead, en la primera temporada. Y acá los zombies, para separarlo de los zombies lentos y demás, pasaría a llamarlos infectados, que es el concepto más cercano a eso. Y no sé qué pasó en Europa en los 2000 que la empezaron a repegar con el género. No sé qué pasó ahí. Después salió 28 semanas después, también de Reino Unido, pero dirigida por un español, Juan Carlos Fresnadillo. Y también estuvo Rec en España. También película de zombies mix posesión demoníaca, vamos a dejarlo ahí, con estilo found footage. O sea, toda la película es grabada desde una cámara en mano. Es una reportera que va a un edificio y en ese edificio se desata el apocalipsis o empieza el apocalipsis. Y todo es como si hubiesen encontrado ese archivo y es un registro real del Sí, apocalipsis. Claro, el famoso falso documental. Exactamente. Que de hecho es algo que ya metían en Return of the Living Dead, porque yo miraba esa peli de chico y al principio salía una placa Sí. de esta historia está basada en hechos reales. Sí, eso, Juaco. Y yo con 7 años diciendo, no, Juaco pensando, soy porteño, me van a matar. no. Mamá, Yendo al campo. Mami, vamos al campo. mami, ¿puedo dormir con vos hoy que tengo miedo? ¿Por qué miraste esa peli? Y para mí el final, digamos, de esta ola europea de los zombies cierra con broche de oro con la película Shaun of the Living Dead, película inglesa también dirigida por Edgar Wright, porque es una parodia, pero a la vez es un homenaje. Y para mí los mejores homenajes son siempre las parodias. Y es un peliculón. Iba a meter una escena, pero tiene una canción de Queen, así que búsquenla ustedes Copyright. en YouTube. Shaun of the Dead /Queen y es una escena excelente, que de hecho rescata el concepto de zombie, no de infectado, o sea que caminaban,
Pero es una parodia muy, muy buena y muy graciosa. La recomiendo mucho. Y después volvió la hegemonía yankee. Soy Leyenda, el remake de Dawn of the Dead, que la mencioné antes, Zombieland, Guerra Mundial Z, The Walking Dead, todas esas que a mí me gustan. Pero hay algo de los zombies europeos que también me copa mucho y realmente son los que revivieron un poco el género metiendo el concepto de infectado. Sí. Además lo que tiene que es un género que no murió, nunca murió. Claro. En realidad tampoco, porque podemos ver ahí que está The Last of Us, que es una serie que sigue en emisión ahora. Sí. Y Zombieland sacó una secuela, secuela. En 2019, 10 Y años además, después. el otro dato, 28, ahora se viene 28 años después también. Exactamente. Sí, Así que por eso sigue como medio vigente. Ujú, sí, totalmente. No pueden morir nunca porque son zombies. Ahí va. Chistazo. Ahí va. Amiga, estás muy rápida con los chistes. Sí, muy rápida, sí, Estamos sí. muy Te estás bien. contagiando de los chicos, te digo, ¿verdad? No, yo estoy en otro level. No entiendo la fucking vibra. Toby. Dana, vos lo dijiste un poco antes, pero ¿ustedes son más partidarios de los zombies que corren o los que caminan? A ver, por diversión, Ojota o sea, lo que si vas a yo decir. soy la protagonista, quiero que caminen lento. Claro. Que no se muevan. Que no camine. No, Que no caminen, que se quede ahí no quieto y me caminen. mire. Pero ¿Consumir en ficción? en ficción no, que corran. Me da como otra... Claro. ¿Qué? Está bueno, está bueno. Es divertido. Opino ¿Que igual. corran? Que corran, si la estás viendo la peli tirado con un Ah, balde de sí, pochoclos sí, sí. acá, Para que vivirlo, corran. No, para vivirlo me moriría, ya lo Claro, dije. Claro, es No, que, no, pero que si corran, estoy- porque si no 2X, nenito, dale. Si sí, estoy así. en un cine con una cosa de pochoclos así, miraría así el zombie. ¡Wow! Wow, me, qué va a efecto. me va a venir a comer a mí. Qué maquillaje, todas esas ¿Qué cosas. maquillaje? Bueno, yo lo iba a decir más adelante. Yo vi una película de zombies, Cargo, que está en Netflix. Sí, que está ahí. Que está ahí. Sí, sí. Veía el maquillaje de los zombies y digo, Sí. qué No, zarpado. maquillaje espectacular. Quiero. Sí. Yo quiero ese maquillaje. Cuando te hacían cuando eras chiquito todo el maquillaje, ¿te acuerdan? De Sí, la sí, sí. mariposa. Bueno, yo quería ser un zombie. No, sí, desde siempre. Las películas de zombies se destacaron mucho por su maquillaje. Son excelentes. Es increíble. Siempre. ¿Vos, Tommy? ¿No dijiste qué preferís? Yo, depende. O sea, el tema es que en las películas también es divertido si son zombies que se mueven lento y es en un lugar cerrado. Bueno, The Walking Dead supo llevar la acción muy bien con zombies que caminan durante 10 años. Sí. Bueno, fue decayendo The Walking Dead, ¿no? Pero, pero por varios años supo llevar Con bien pica. la acción con Sí. zombies caminando, ¿no? Bien lentos además. Sí, Los pero, marcaban. pero ahí el peligro se caracterizaba por la cantidad. Sí. Claro, eso iba a decir. A Es mí- como más zombies. A mí más... el que me dejó traumado y es un zombie que era re lento, el más lento de toda la serie, el que se caía al pozo y estaba lleno de agua. Sí, Ese zombie para mí me lo tengo en la cabeza todavía, no me lo puedo olvidar más. sí. Es para mí mi peor pesadilla que levanten de un pozo al zombie mamut Tommy ese. está traumado.